Bueno, decir que esta torre campanario está dividida en 4 cuerpos. El primero es lo que es la grosa columna del campanario, las escaleras. El segundo, el cuerpo del campanario. El tercero, el ventanal. Y el cuarto, el chapitel, el cono, lo que corona las torres del campanario. Antes de entrar al detalle en esta torre concretamente, en la actual, hay que explicar que tanto Andrés de Vandelvira como su suegro, Francisco de Luna, para construir este templo, lo que hicieron es utilizar lo que se conoce como economía de recursos. ¿Qué es la economía de recursos? Como esto antes fue una fortaleza medieval, ellos lo que aprovecharon eran los cimientos, los muros y los torreones de esa fortaleza y sobre ellos construir la iglesia. Entonces, aquí tenéis una aproximación de lo que fue el castillo antes de ser parroquia, una aproximación, simplemente, ¿de acuerdo? Y como veis, la fortaleza tenía 7 torreones, y uno de los torreones estaba donde ahora está la torre campanario. Me explico, Vandelvira no tiró la torre para hacer su torre, aprovechó ya la altura que tenía la torre del castillo y sobre ello construyó. Ahora os vais a dar cuenta subiendo que el primer tramo de escalera es muy estrecho, está en recodo, el techo a doble vertiente, a 2 aguas. Eso es una escalera medieval que pertenece al torreón del castillo, y de golpe y porrazo te encuentras con las escaleras de caracol. Ahí es donde Vandelvira empieza a construir su torre campanaria. De hecho, si nos ponemos allí enfrente, podemos ver muy bien el color de la piedra, donde Vandelvira empieza a construir. ¿No veis el color de la piedra? La vieja y la... De hecho, esta parte está oculta, no sabemos qué hay ahí. ¿Vale? Ahora sí, nos remontamos a la época de Vandelvira, ya tras su muerte, concretamente en 1582, en el que un rayo impacta en el chapitel, en la torre, y lo destroza en gran parte. El chapitel, el cono, no es como lo vemos ahora, sino que era como por ejemplo los que tiene el hospital, las torres del Hospital de Santiago de Úbeda, es decir, que estaba con cerámica, teja cerámica, de color azul y blanca, y eso el rayo lo destroza. Y todos esos materiales del chapitel van a caer a esta galería y a la Puerta del Sol, y los destroza todos. Todo este balcón se destrozó con esos daños del rayo. Pues bien, es al año siguiente cuando Juan Dostiaga, un discípulo de Andrés de Vandelvira, le ordenan, con un dinero que le dan, que repare el chapitel. Lo primero que se hizo es hacer un armazón en madera, un chapitel en madera provisional, que lo recubrieron con láminas de latón y de plomo, provisional hasta que se hizo en piedra, que es el actual. ¿Qué ocurre? Que decían que los que tenían que hacer el chapitel no era Juan Dostiaga, eran los Regil, que para eso eran de Villacarrillo, y eran los que habían hecho el chapitel primitivo, el cerámico. Por la documentación no sabemos muy bien si los Regil llegaron a intervenir o no. Sí sabemos que Juan Dostiaga intervino, porque se le dio un dinero y tuvo que intervenir en la construcción, por lo menos para hacer el de madera. Y hay otro dato muy curioso, que es que en el 1586 el jefe de la fábrica en piedra, de las piedras que se utilizaron, don Cristóbal Bueso, denuncia con un pleito al párroco, que era don Cristóbal Viezma, y la acusa de que se está llevando las piedras del chapitel, se las está llevando para hacerse su casa. Y entonces el cura, en defensa, dice que no es para hacerse su casa, que es que se está llevando las piedras para hacer la nueva sacristía.
porque la sacristía actual es la segunda que ha tenido este templo, y coinciden los años. Este pleito es de 1586 y la sacristía empieza a construirse en 1584. Entonces los años coinciden. Pero es que aparte de eso, es que el sacerdote no se estaba llevando las piedras del chapitel, se estaba llevando las piedras de otro torreón. Como había 7, tenían para coger piedras de donde querían. Es decir, que desmontaron un torreón, no sabemos cuál, para hacer la parte de la sacristía. Me imagino que no hicieron toda la sacristía con las piedras del torreón, o sí, no lo sabemos. También deducimos, un cronista de aquí de Jaén, ha deducido, gracias a un documento que ha encontrado, la posible intervención, aparte de esto, de los Regis, de Juan Dostiaga, los discípulos de Vandelvira, la intervención de Eufrasio López de Rojas, que es un discípulo de Juan de Aranda y Salazar, y Juan de Aranda y Salazar es discípulo de Vandelvira, es decir, la cadena. Juan de Aranda y Salazar, el maestro de Eufrasio López de Rojas, es el que hizo, por ejemplo, la portada de Santa Isabel, de la iglesia de Santa Isabel. Y Eufrasio López de Rojas hizo, por ejemplo, la fachada de la Catedral de Jaén, para que me entendáis. Pues este historiador, gracias a un documento, pues también se sabe que ha aportado que Eufrasio López de Rojas también intervino en hacer el chapitel. ¿Por qué lo sabemos? Porque comparamos, por ejemplo, esta iglesia de Alcalá la Real, que el chapitel, que este sí lo hizo Eufrasio López de Rojas, el chapitel es parecido también al nuestro. Aquí lo tenéis. Y luego, comparar la de San Pedro de Sabiote y la iglesia de la Asunción de Luque en Córdoba, ¿no veis que es igual? O sea, ya en piedra, ya no se puso en cerámica como en su origen, pero veis que... Y si os enseño esta foto, ¿a qué os recuerda? ¿Sí que sí? Parece que esta iglesia, pues no es la de Sabiote. Es más chica la torre de allí, los contrafuertes, la ampliación del altar también, y el chapitel es lo que más llama también, que es igual que el nuestro, es idéntico. Pues bien, del siglo XVI tenemos que viajar, transportarnos al siglo XX ya, concretamente al año 1902, año en el que ocurrió la anécdota de que el niño Luis Ramírez Martínez fue despedido por el campanario y milagrosamente se salvó. Cuenta el mito, siempre se ha contado, de que luego de mayor se montó en una borrica y lo tiró y lo mató, pero no, murió. Aquí tenemos, ¿dónde está aquí la fecha? A la edad de 63 años murió, de un infarto, o sea que no murió en un borrico, y es este. Vale. Aquí está. Este es el niño que se cayó. Dicen que era monaguillo y subió con el alba, que es la ropa de los monaguillos, y se le hinchó como un paracaídas y por eso... Dicen que estuvo unos días en cama. También está esa... Y es lo lógico, no creo yo que se fuera a jugar después de caerse, no creo yo. Si lo que no sé es cómo no le dio un infarto nada más caerse. ¿Ah, sí? Era muy travieso lo que me contaban mi abuelo. Y lo tuvieron con la banda música y con él en brazos. Y ¿qué habrá hecho ahora? ¿Qué habrá hecho ahora? Me acuerdo cuando era chica que estaba eso mi abuelo. No sé si sería verdad o no. Pues a lo mejor, puede ser. Puede ser. Luego, aparte de 1902, ya tenemos que trasladarnos a la época de la Guerra Civil. Los 3 años de guerra, la torre campanario sirvió como torre vigía. Los primeros años de guerra, si hubiera Villacarrillo sido bombardeada, las campanas eran el instrumento para dar el aviso.
¿Qué ocurre? Las campanas se tiraron al vuelo para fundirlas y rompieron las cornisas. ¿Aquí lo veis? Las rompieron. Claro, no, lo fácil. Las tiraron, ¿vale? Y sabemos que esos primeros turnos de vigilancia lo llegaron a hacer incluso hasta niños. Que de hecho hay escritos de que se subían, para hacer los turnos, entre turno y turno, pues se subían el parchís, el ajedrez y jugaban dentro de la caseta del sacristán, porque el sacristán tenía casa ahí en la torre. Vosotros imaginaros tener que tocar todas las horas santas del rezo, maitines, laudes y demás, pues no iba a estar el pobre sacristán que sube y que bajo, tenía sobre todo para el invierno una casa, una caseta donde refugiarse, que ahora os explico cuando estamos ahí arriba dónde estaba exactamente. Al tirar las campanas, lo que se puso fueron unas sirenas, ¿vale? Y ya después de la guerra, gracias a los señoritos de entonces, que eran los que pudieron sufragar, ¿no?, los daños que se habían producido, pues compraron las campanas, por ejemplo. Y un dato curioso de las campanas es que todas tienen nombre. Una se llama del Cristo de la Veracruz, otra de Santa Bárbara, la Asunción, la Virgen del Rosario, ¿de acuerdo? De hecho, en la plaquita del niño que está aquí fuera, le agradecen tanto a la Virgen del Rosario como a la Veracruz y a Santa Bárbara, de que el niño se salvó, ¿de acuerdo? Y por último, un dato curioso de las campanas es que las campanas todas te dicen el año en las que se compraron, pero si no te dicen el año, te lo dice otra cosa, que es el escudo que tiene el aguilucho de Franco, de la época franquista, y eso pues te da a entender de que se encargaron en época de Franco. ¿Alguna pregunta de algo? Yo algo que tengo mucha curiosidad desde que llegué aquí. ¿El grafiti ese? Pues no sabemos qué es, no. Nuestra cara de Belmes. ¿Eh? Sí. No sabemos, lo mismo esas iniciales de allí, la M y la G, y la cruz que hay al lado. Pero eso lleva mucho tiempo, ¿eh? Esto, sí, yo desde que tengo uso de conciencia. Está ahí. Y aquí también. Es raro porque, por ejemplo, también en los seminarios, los antiguos, en algunas iglesias, catedrales, hay inscripciones con esto, que esto tiene que ser sangre de toro, que se llaman vítores. Son pinturas, pero eso tiene su sentido que en una catedral, o sobre todo en un seminario esté, porque los vítores lo que ponía eran las notas, las grandes notas de los seminaristas, los que habían sacado buenas notas. Eso se pintaba en las fachadas. Pero esto, nota no es. ¿Esto? No. No. No estorba. Es un vigilante que tenemos ahí. Sí, es raro. Es raro. Es raro. Pues, si queréis, subimos ya.